tal amigos? ¿Cómo están? Ya viernes, ya terminando la semana. Como habíamos prometido el día de ayer, el día de hoy vamos a hacer algunos comentarios, vamos a hablar sobre las fases del procedimiento administrativo disciplinario en la Ley de Servicio Civil. Así es que comenzamos en un ratito más, esperamos un poquito más que se conecten. Ayer estaba programada la transmisión, pero debido a que teníamos que viajar a Huacho para cumplir con nuestra labor como parte del Colegio de Abogados de Huaura, ya no pudimos transmitir porque regresamos muy tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre las fases del procedimiento administrativo disciplinario, el PAD, ese conocido y temido PAD en la Ley de Servicio Civil, que ya es aplicable a todas las entidades. Sus particularidades, sus diferencias, porque muchas veces en la práctica se suele confundir el PAD con otros procedimientos que existen también. Pero primero quiero ver si el audio se está escuchando el audio. No sé si alguien de los que se está conectando me podría confirmar si se está escuchando para poder empezar ya esta transmisión sobre el tema del día de hoy. Si es que alguien de los que está visualizando el video, por favor me podría indicar si ya está, si se está escuchando el video, por favor. Bien, gracias Mercedes, gracias. Muchas gracias por conectarte y por estar pendiente. Gracias. Gracias Eliana, gracias, muchas gracias. Gracias, un saludo a todos, muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados. Estar conectados significa que el tema les interesa, ¿no? Y ese tema es bastante interesante porque no sé si recordarán algunos, hace unas semanas estuvimos en ya un mes, saludo Jaime, hace un mes me parece, estuvimos en la ciudad de Huaraz transmitiendo, hablando sobre la Secretaría Técnica, ¿verdad? Sobre las particularidades, las funciones que cumplía el secretario técnico en este nuevo PAD en el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. Precisamente esta es la segunda parte o la parte esencial en la cual ya el PAD se va a iniciar. Pero primero tenemos que señalar que el PAD, que son las siglas de Procedimiento Administrativo Disciplinario, aplicable a los trabajadores sujetos a los regímenes laborales 276, CAS y 728. Hacemos esa precisión porque hace unos días justo me consultaban si la Ley de Servicio Civil, si este PAD de la Ley de Servicio Civil, saludos Janet, si este PAD se aplicaba a los profesores. Los profesores de educación básica regular, inicial, primaria, secundaria, se sujetan a un diferente régimen laboral, ¿ya? Entonces no se les aplica este PAD de la Ley de Servicio Civil, sino otro procedimiento disciplinario diferente, regulado en su normativa especial. Entonces no hay que confundir eso ahí, ¿ya? Entonces, el PAD tiene dos fases o dos etapas. Una fase de instrucción y la fase sancionadora. Estas fases están a cargo de autoridades que están definidas por la propia ley, es decir, no son autoridades definidas por cada entidad, sino autoridades predefinidas por la ley y su reglamento, que van a asumir competencias para instruir, es decir, para investigar, y van a asumir competencias para sancionar. Entonces, ya anteriormente habíamos visto que el secretario técnico es la persona que entra en contacto con esta denuncia o con esta presunta falta antes de que inicie el procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, antes que inicie el procedimiento administrativo disciplinario, el secretario técnico va a hacer una precalificación o una investigación previa para considerar si hay indicios de que existe una presunta responsabilidad, y en el caso de que concluya que realmente existen indicios de responsabilidad, va a remitir este informe de precalificación al órgano instructor.
y este órgano instructor va a estar determinado en virtud a la gravedad de la posible sanción. En el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil existen las sanciones de amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión y la destitución. Entonces, estas sanciones van a determinar quién va a tener competencia para instruir y quién va a tener competencia para sancionar. Porque equivocarnos al momento de derivar la documentación ante un órgano incompetente, ante un órgano que no tenía competencias, va a originar que se produzca un vicio en este procedimiento y por consiguiente que se vaya a caer más adelante. Entonces, eso ahí es elemental, señores. Elemental porque, a diferencia de lo que regulaba el decreto legislativo 276, no sé si algunos se acordarán que el decreto legislativo 276 también preveía un procedimiento disciplinario, pero no había la distribución entre órganos instructores y sancionadores. No había esta diferenciación entre fase de instrucción y fase de sanción, porque todo estaba confundido. Había actuaciones de comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios que prácticamente hacían todo el trabajo y al final sancionaba el titular de la entidad. Pero con este nuevo régimen la competencia se distribuye, que puede ser entre el jefe inmediato, el jefe de recursos humanos o el jefe o el titular de la entidad. Y ya hemos visto anteriormente quién es el titular de la entidad para el caso de para el caso del régimen disciplinario. Entonces habría que hacer esa precisión. El procedimiento administrativo disciplinario inicia con la notificación de la resolución o acto de inicio de PAT. Señalo esto porque la resolución o acto de inicio de PAT, según la Ley de Servicio Civil, no necesariamente necesita ser una resolución. Se acordarán que anteriormente con la 276 se iniciaba el PAT o el procedimiento administrativo disciplinario, pero únicamente con una resolución emitida por el titular de la entidad, ¿verdad? Ahora ya no es así. Entonces puede ser que sea una resolución, pero puede ser otro tipo de acto. Cuando dice otro tipo de acto significa puede ser una carta, puede ser un memorándum. Entonces yo en realidad discrepo en esta interpretación que le ha dado Servir a la ley, porque considero que puede ser más rápido un PAT iniciado de repente con una carta, pero como lo digo siempre en mis exposiciones, habría que ser un especialista, un experto en régimen disciplinario para no equivocarse y contener todo lo que debería contener una resolución, contenerlo en una carta. Y lamentablemente pues en la administración pública no hay muchos expertos que puedan hacer esta labor de sintetizar todo lo que dice una resolución en una carta. Entonces va a haber errores definitivamente. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en dejarla por ahí, porque vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta transmisión. Obviamente no olviden compartir también la transmisión. De repente hay alguien interesado en el tema que necesita pues despejarse algunas dudas o compartir algunas ideas. Entonces no olviden compartir esta transmisión para que se puedan acceder sus contactos, ¿no? Entonces, lo que estábamos señalando, este procedimiento administrativo disciplinario tiene dos etapas, que va con el inicio del PAT, que es a través de una resolución o un acto de inicio. Entonces puede ser resolución o no resolución, y no necesariamente tiene que ser emitido por el titular de la entidad, puede ser emitido por otra autoridad, podría ser emitido de repente por el jefe de recursos humanos o por el jefe inmediato, pero esto va a depender en realidad de la gravedad de la futura sanción, de la posible sanción. En base a esto se va a determinar las competencias. ¿Y quién va a determinar la gravedad de las competencias? Y va a determinar estimado Jaime, en realidad
la norma habla de pues jefe de recursos humanos, que podría ser pues el director de personal. Hay entidades que tienen otro nombre, ¿no? El jefe de potencial humano, ¿no? Entonces pueden tener diferentes nominaciones, ¿no? No necesariamente es jefe de recursos humanos, ¿no? En otra entidad de repente tiene otro nombre, ¿no? El jefe de oficina de personal, el director de personal, el director de potencial humano. Entonces, habría que señalar esto por cuanto, a diferencia del régimen disciplinario anterior, la ley de servicio civil ha previsto un régimen en la cual las autoridades que van a actuar como instructoras, es decir, las autoridades que van a emitir la resolución o acto de inicio de PAT, no necesariamente es el titular de la entidad. Puede ser el jefe de recursos humanos, puede ser de repente el jefe inmediato, porque esto va, saluda a Anthony Vega, esto va de acuerdo a la gravedad de la sanción, porque tenemos, por ejemplo, empecemos por el caso de la sanción de amonestación escrita. La sanción de amonestación escrita tiene la particularidad de que quien va a actuar como órgano instructor va a actuar también como órgano sancionador. Es decir, el jefe inmediato va a asumir doble papel, pero es la única sanción en la cual ocurre esto. En el resto de procedimientos ocurre que quien actúa como órgano instructor no actúa como órgano sancionador. Por ejemplo, en el tema de una sanción de suspensión, quien va a actuar como órgano instructor, ¿quién va a ser? El jefe inmediato. Y va a actuar como órgano sancionador el jefe de recursos humanos. Cuando se trate de una sanción de destitución, ocurrirá que el jefe de recursos humanos actuará como órgano instructor y el titular de la entidad como órgano sancionador. Pero antes de irnos a estas definiciones de órgano sancionador y órgano instructor, definamos las etapas del PAT. El PAT tiene dos etapas, una que inicia con esa notificación de la resolución o acto de inicio de PAT. Ojo, la notificación o acto de inicio, porque imagínense que la resolución tenga fecha de hoy día viernes 7, me parece que estamos, 7 de julio, la verdad que no estoy muy al tanto con las fechas últimamente, 7 de julio, hoy día se emita la resolución, una entidad pública emita la resolución de inicio de PAT, pero no la notifica, pues la notifica recién el miércoles de la otra semana. Entonces, ¿cuándo va a iniciar el PAT? ¿A partir de cuándo se computa este inicio? Y esto, ojo que esto es importante, porque la norma señala que el PAT no puede durar más de un año calendario, ¿ah? Entonces, y eso va a ser importante porque va a depender que por ahí yo pueda solicitar la prescripción por exceso de duración del PAT, porque ya pasó un año calendario. Entonces, va a ser muy importante saber si se inicia hoy viernes 7 o si se inicia la otra semana, el día miércoles de la otra semana. Entonces, obviamente, el inicio del PAT es después de la notificación. Con la notificación, al día siguiente de la notificación, se está iniciando ese PAT. Entonces, ojo que la norma señala eso, ¿no? Perdón, la norma señala que con la notificación se inicia el PAT. Entonces, a partir de ahí, el trabajador va a tener 5 días hábiles, no son naturales, son días hábiles, para poder efectuar sus descargos. Ya en ese descargo obviamente puede hacerlo o no puede hacerlo, porque recuerdo que en alguna ocasión me preguntaron, ¿y qué pasa si el trabajador al cual se le está iniciando un PAT no hace su descargo en el plazo? ¿Tendríamos que esperar a que responda o notificarle nuevamente para que haga su descargo? No, porque el derecho a hacer descargo es precisamente eso, un derecho. Entonces el trabajador podría optar por hacer su descargo o podría no hacer su descargo, omitir pues a realizar su descargo. Obviamente es un derecho que si tienes forma como demostrar o aportar medios probatorios que contribuyan a demostrar tu inocencia, es conveniente hacerlo, ¿no? Entonces, si no se produce el descargo,
la entidad tendría que continuar con el pago, ¿ya? El trabajador podría solicitar un plazo adicional para hacer su descargo, un plazo adicional por 5 días más, ¿no? Pero este plazo, esta solicitud es evaluada por el órgano instructor. Podría el órgano instructor decir, de repente rechazar este pedido, entonces, porque no es un pedido pues que se presente y ya esté aprobado, ¿ah? Ojo, pues eso se somete a evaluación del mismo órgano instructor. Entonces, si en el caso que la entidad no se pronuncie o omite pronunciarse ante esta solicitud de prórroga para realizar el descargo, se entiende pues que sea prorrogado automáticamente, es decir, tendría 5 días hábiles adicionales después del vencimiento de estos 5 días que tenía el trabajador para hacer su descargo. Entonces, se llama fase de instrucción o fase de investigación a esta fase en la cual el órgano instructor, es decir, el órgano que emite la resolución o acto de inicio de PAD, notifica esta notificación de inicio de PAD pidiendo el descargo y realizando otro tipo de actuaciones conducentes a demostrar si existe responsabilidad disciplinaria o de repente no existe responsabilidad. Y al final esta fase terminará pues con un informe dirigido al órgano sancionador, porque esta persona, esta autoridad que inicia el PAD no es la que va a sancionar, sino va a realizar, pedir el descargo, realizar actuaciones, recopilar información de repente para ver si es que existe responsabilidad. Como decía hace un momento, la única situación en la cual se presenta que quien va a actuar como órgano instructor y sancionador uno solo es el jefe inmediato en el caso de amonestación escrita. En las demás sanciones no ocurre eso, ¿ya? Ojo que la amonestación verbal, señalada también dentro de este régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, no va a requerir un inicio de procedimiento disciplinario, porque no es propiamente una sanción, porque no se documenta, no va a archivo, no va a legajo. Entonces, la sanción de amonestación verbal no es propiamente una sanción, y eso ya lo he dicho pues, abiertamente en varias ocasiones, ¿no? ¿De qué vale una amonestación verbal si al final no se va a tomar en cuenta? No va a obrar en legajo. El día que uno vaya al legajo no va a decir se le amonestó verbalmente. ¿Por qué? Porque sencillamente no se documenta. El día que se documente deja de ser amonestación verbal, por propia disposición de la norma. Para las personas que recién se están conectando, estamos viendo el día de hoy las fases del PAD, las fases del procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? No hay que confundir el PAD con el PAS, ¿ya? Ojo, porque el PAD lo ve la entidad en la cual labora este trabajador para ver si hay responsabilidad disciplinaria e imponer una sanción. ¿Y quién eventualmente va a resolver la apelación? Si es que hubiera una apelación en el caso de sanciones de suspensión y destitución, lo va a resolver el Tribunal de Servicio Civil. Con eso se agota la vía administrativa. Es diferente al PAS que ve la Contraloría General, ¿eh? No confundir el PAS con el PAD. Hoy estamos viendo el PAD, no el PAS, ni tampoco el procedimiento disciplinario de los profesores, ¿ya? Entonces hay que hacer esa precisión porque después no debe ser que digan el doctor Jara habló de eso, ¿no? El PAD y PAS es diferente. Saludos, Hermelinda. Entonces es muy diferente ese tema. Entonces ya hemos visto la primera fase, la fase de instrucción. Ahora sigue la fase sancionadora. La fase sancionadora inicia cuando el órgano sancionador, es decir, quien va a determinar la sanción, recibe el informe del órgano instructor. Entonces, obviamente, este informe del órgano instructor tiene que contener, ¿qué cosa? Tiene que contener quién es el servidor procesado, cuál es la falta que se le imputa, cuáles son los hechos, si existen pruebas o no existen pruebas.
y la propuesta de sanción. Ojo que el órgano sancionador puede variar y apartarse de esta propuesta de sanción, pero no puede apartarse agravando la situación. Supongamos, ya hay que poner un caso práctico. ¿Qué pasaría si es que se inicia un procedimiento disciplinario por suspensión? Ya, una suspensión de 3 meses. ¿Quién actúa en este caso como órgano instructor? Pues el jefe inmediato, ¿no? Porque es una sanción de suspensión. ¿Quién va a actuar como órgano sancionador? ¿Quién va a ser? El jefe de recursos humanos. ¿No podría ser el caso que el jefe de recursos humanos se aparte del informe del órgano instructor y señale: yo no pongo pues la suspensión, sino voy a determinar una sanción mayor, como una destitución, por ejemplo? ¿Por qué? Porque las competencias están distribuidas por propia disposición legal. La destitución está a cargo del titular de la entidad. El jefe de recursos humanos no podría irrogarse esa competencia y destituir al trabajador. Lo que sí podría, ojo señores, es imponer una sanción menor. Supongamos que el órgano instructor dice: yo propongo que se imponga una sanción de suspensión de 3 meses. Y el jefe de recursos humanos, quien va a actuar como sancionador, diga: en este caso no hay competencia pues para poder imponer una suspensión de 3 meses. Entonces, a ver, Felipe nos está haciendo una consulta. El secretario técnico en su informe puede recomendar a su jefe inmediato para que aplique una sanción verbal. El secretario técnico en su informe puede recomendar a su jefe inmediato para que aplique una sanción verbal. Puede hacerlo, podría hacerlo, pero ojo que ya dijimos hace un momento que la amonestación verbal no requiere inicio de PAT. Es decir, incluso tendría la amonestación verbal se caracteriza porque es confidencial, ¿ya? ¿Y confidencial qué significa? Que es entre el jefe inmediato y el trabajador, ¿ya? No podría darse el caso que, por ejemplo, un trabajador comete una falta, ¿ya? Y el jefe inmediato diga: pues, reunión de todos los compañeros de trabajo del área de contabilidad, supongamos, ¿ya? Y en ese momento hace su amonestación verbal, pero la hace pública, o sea, delante de todos los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque la norma señala que tiene que ser reservada, no se tiene que documentar. ¿O qué pasaría? Supongamos que el jefe inmediato, cojamos esta misma área, ya el área de contabilidad, realiza una amonestación verbal, pero este jefe inmediato dice: ojo, para que quede constancia, voy a enviarle un memorándum o un informe al jefe de recursos humanos, voy a informar que le he impuesto una sanción de amonestación verbal a mi trabajador, para que vaya a su legajo. Eso es incorrecto, porque, saludos Joel, saludos Yorap desde Blanca, bien, gracias por conectarte. Porque el día que haga eso el inmediato, esta amonestación deja de ser verbal, se convierte pues en cualquier cosa menos una amonestación verbal, porque la amonestación verbal no se documenta, y cuando no se documenta quiere decir que no va a legajo, no hay registro de esto. Obviamente tampoco se va a poder tomar en cuenta más adelante, ¿no? Sigamos en el caso que les había comentado. Antes de entrar a la fase sancionadora, antes de terminar esta fase de instrucción, que es la fase de investigación, la primera etapa, quiero señalar de que en la resolución de inicio de PAT, señores, muchas veces las entidades cometen grandes errores. Y les digo eso porque yo me dedico a ver esos temas de procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Entonces, a diario veo varios casos de estas situaciones y todas las entidades tienen algo en común. Sean gobiernos locales, regionales, otras entidades, tienen algo en común.
se equivocan en la tipificación de la falta y se equivocan al momento de señalar la norma vulnerada. Y es diferente, porque una cosa es tipificación de falta. Por ejemplo, el que falta a su trabajo de forma injustificada por más de 3 días. Esa es la falta. Y la norma vulnerada, las entidades lo que hacen, ¿saben qué es lo que hacen? Dicen, el trabajador pues está faltando, ¿no? Ha cometido esa falta. Faltar en forma injustificada a su centro de trabajo. Y la norma vulnerada es esa. Faltó a su puesto de trabajo. No, señores, es diferente. Una cosa es la tipificación y otra cosa es la norma vulnerada, que es diferente, pues, porque si tú faltas a tu centro de trabajo, de repente la norma que estás vulnerando, de repente es tu deber de asistir en forma permanente o puntual a tu puesto de trabajo. O de repente llegas ebrio, pues, en estado etílico al centro de trabajo. Esa no es la norma vulnerada, esa es la falta imputada. La norma vulnerada pues era otra, pues de repente se altera el orden, de repente dentro del centro de trabajo. Entonces son cosas diferentes, pero las entidades ocurren error, muchas veces los asesores de servir también incurren en error. Por suerte el tribunal pues opina diferente, ¿no? Como le decía, no es que tenga nada en contra de los asesores que absuelven la consulta de servir, pero hay que tomarse un poquito de tiempo para poder analizar las consultas que lleguen, por favor. Porque el error es de que la entidad hace la consulta al asesor de servir y el asesor de servir le dice una cosa y eso lo aplica en su entidad y lo aplica mal, pues, porque el asesor de este órgano rector en recursos humanos se supone que maneja el mismo criterio que el tribunal, pero aparentemente está ocurriendo algo que es inusual, considero, porque estos asesores de servicio que absuelven las consultas tienen otro criterio diferente al que manejan los integrantes de las salas del Tribunal de Servicio Civil, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. A ver, si tienen alguna duda, señores, como les decía, la idea de esa transmisión no es básicamente que yo esté hablando yo solo, sino de los comentarios que puedan hacer, las consultas que puedan realizar, porque de eso se trata, intercambiar información. Esa transmisión estaba programada para ayer, pero bueno, como les decía, ayer tuvimos un percance que tuvimos que viajar a Huacho y no pudimos realizar la transmisión. Como todas las semanas vamos a realizar esa transmisión. No olviden pues de ver nuestro canal de YouTube, que también estamos compartiendo todos los videos ahí. Y ahora la segunda etapa, la segunda fase, la fase sancionadora. Esa fase sancionadora inicia cuando se recibe del órgano instructor este informe con la propuesta de la sanción hasta la imposición de la sanción propiamente. Entonces, esta fase sancionadora está a cargo del órgano sancionador, ¿no? Que, como lo dije al inicio, está determinado por la propia norma. Ya no necesitan hacer un gran trabajo, sino la norma, si te dice jefe inmediato, ¿quién es el jefe inmediato? Pues, habrá que revisar los órganos de gestión pues, de cada entidad para ver quién es el jefe inmediato de determinado servidor, o quién es el titular de la entidad de cada entidad. Entonces habría que tener bastante cuidado con eso, porque no todas las entidades son iguales, ¿no? Entonces cada entidad se organiza, tiene una estructura diferente, ¿ya? Entonces, en el caso de la amonestación escrita, de la sanción de amonestación escrita, ocurre la particularidad de que el jefe inmediato actúa como órgano instructor y como órgano sancionador. Es decir, las dos fases que habíamos visto
la cumple uno solo, que es el jefe inmediato. Pero, ojo, él determina la sanción, pero quien va a comunicar esa sanción, quien va a oficializar la sanción, es el jefe de recursos humanos. Ya va a tener que elevar toda la documentación, el expediente, al jefe de recursos humanos para que éste la notifique, la oficialice. ¿Ya? Entonces, la fase sancionadora, señores, inicia cuando se recibe este expediente con la propuesta de sanción, y en la cual el órgano sancionador va a notificar al trabajador y le va a comunicar y le va a decir: ya llegó el expediente, ojo, ya terminó la fase de instrucción, puedes solicitar hacer tu informe oral. El informe oral lo puede hacer el mismo trabajador, lo puede hacer su abogado, ojo, igual que en el descargo, esto es facultad del trabajador hacerlo. Si desea lo hace, si no desea no lo hace. ¿Ya? Yo particularmente, por estrategia, en algunos casos hago, en algunos casos no hago los informes orales, ¿no? Obviamente tienes que, cuando llevas un proceso administrativo disciplinario, conocer bien la normativa para poder saber en qué momento se puede actuar y qué norma alegar, pues, ¿no? Porque por un simple error podría originar que se produzca de repente una defensa que no es adecuada. Entonces, al final, con informe oral o sin informe oral, va a originar de que el órgano sancionador emita la sanción. La sanción sí tiene que ser con una resolución, ya no puede ser con otro tipo de documento. Entonces, la sanción, que puede ser una sanción, como lo dije hace un momento, una sanción de amonestación escrita, de suspensión o de destitución. Para el caso, hace unos días, o ayer me parece, no recuerdo bien, me hicieron la consulta. ¿Y qué pasa si se comete la infracción, pero el trabajador renuncia, es decir, ya no está trabajando? Pero igual la entidad le inicia procedimiento administrativo disciplinario para sancionarlo, obviamente, ¿no? ¿Qué sanción me corresponde? Porque la entidad le ha iniciado un procedimiento administrativo por inhabilitación. ¿Por qué? Porque ya no lo puede destituir, porque ya no trabaja. Es lo que me decía pues el colega, ¿no? Que estaba... A ver, Jason nos dice: buenas noches, doctor, ¿se puede grabar en audio la amonestación verbal? ¿Cuál sería el motivo? O sea, ¿para qué? Bueno, si deseas tener un recuerdo de la amonestación, si el trabajador deseara tener un recuerdo, pues podría grabarlo, pues no, obviamente. Pero no, si es de parte de la entidad, obviamente que no, porque sería prácticamente documentar la amonestación. O sea, ¿cuál sería el objeto de grabar una amonestación verbal, ¿no? Entonces, o no sé cuál es el punto o no sé a dónde va tu pregunta, Jason Romero. Si tienes por ahí, coméntala para poder verlo, ¿no? Entonces, como le decía, el colega nos estaba preguntando ayer, me parece. Sí, creo que ayer. Bueno, la verdad que me preguntan tanto que a veces pierdo la noción de las consultas que me hacen. Me decía: el trabajador comete una falta muy grave en su entidad, pero el trabajador renuncia, se va, ya está trabajando en otra entidad, y la entidad le decide iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y le inicia un proceso administrativo disciplinario con inhabilitación. ¿Por qué? Porque la entidad dijo: pues, ¿por qué lo voy a destituir si ya no está trabajando? Entonces, ¿cómo lo voy a destituir? Pongo sanción de inhabilitación como posible sanción y termino con inhabilitado. Eso está mal, es incorrecto, porque la falta o la situación jurídica del servidor procesado se determina al momento de la comisión de la falta. Es decir, si cometes la falta como trabajador, ese va a ser tu tratamiento, tu condición, hasta que termine el procedimiento administrativo disciplinario. Las competencias, igual, se determinan en el momento de la comisión. ¿Qué pasaría si un servidor está trabajando en el área de contabilidad? ¿Ya?
comete una falta en el área de contabilidad. Lo rotan al área de presupuesto. ¿Quién es el jefe inmediato de este servidor? ¿El jefe de contabilidad o el jefe de presupuesto? Supongamos que la posible falta sea una falta pues, de amonestación escrita o incluso de suspensión. ¿Por qué le digo eso de quién es el jefe inmediato? Porque la competencia se determina por la gravedad de la posible sanción, la gravedad de falta y la posible sanción, pero la competencia está distribuida por la misma estructura de la entidad y la misma condición que tenía. Entonces, si yo trabajaba en el área de contabilidad, cometí la falta en el área de contabilidad y me rotan en el área de presupuesto, ¿quién va a ser mi jefe inmediato competente para efecto de ese inicio de PAT? Pues el jefe de contabilidad, porque era mi jefe cuando yo estaba en contabilidad, cuando se cometió la falta, no el jefe actual que de repente es mi jefe inmediato, pero para efecto del procedimiento disciplinario se va a regir a las condiciones de la situación que existía en el momento de la comisión. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque varias entidades se equivocan con eso. Acá hay una pregunta muy larga que no la puedo visualizar, pero bueno, la vamos a resolver más rato, imagino, porque la verdad no se puede visualizar todo. Si es que se ve, revisamos tu consulta y la resolvemos, ¿ya? Entonces traten de que sus preguntas sean un poquito no tan largas, porque no se pueden visualizar completo, porque solo es el celular, estoy sin la computadora. Entonces, pero igual, dejen sus consultas y las vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, lo que les estaba comentando, hay que tener en cuenta que este procedimiento disciplinario, es decir, la fase instructora y la fase sancionadora, sumados, la sumatoria, no deben sobrepasar el año calendario. Desde el inicio, obviamente desde el inicio significa desde la notificación de la resolución o acto de inicio de PAT. Ustedes van a ver seguramente que dentro de la ley, dentro del reglamento hay plazos, algunos plazos regulados de repente para que se emita la resolución y todo eso, pero esos plazos no va a originar prescripción. O sea, si se incumple estos plazos, no va a originar que el procedimiento se anule. Porque justo la vez pasada un colega me consultaba, ¿y qué pasa si la entidad, pues, si la entidad hace 6 meses que acaba pues la etapa de instrucción y hace un mes que está en la etapa en la autoridad sancionadora y hasta ahora no emite resolución? Podría generar por responsabilidad, pero no va a anular el procedimiento. Las únicas formas que van a limitar la potestad disciplinaria del Estado van a ser los plazos de prescripción. Y en este caso específico, el plazo de prescripción por el máximo de duración del PAT, que es del año calendario. Entonces, habría que tener muy en cuenta ese tema. Una cuestión adicional es en cuanto a el órgano sancionador va a recibir el informe oral. Ya no es otra entidad, no es otra autoridad. Porque anteriormente con la 276, las personas que han visto esos procesos, no sé si recordarán que estos informes orales se hacían ante esta comisión permanente de PAC, ¿no? Ahora, como ya no existen las comisiones, se hacen ante el órgano sancionador, ¿no? Que es uno solo. Salvo para funcionarios, pues, que se conforma un colegiado, ¿no? A ver, ¿cómo se hace efectivo la sanción de suspensión de un trabajador que ya no trabaja con la entidad? Buena pregunta. Buena pregunta. Saludos, Dante. Saludos. Gracias por conectarte. Bien. ¿Cómo se hace efectiva una sanción de suspensión? ¿O cuál es el objeto de una sanción de suspensión? O si queremos decirlo, ¿por qué yo iniciaría una sanción de destitución? Si lo pongo un poquito más complicada la pregunta, para alguien que ya no trabaja.
La respuesta es de que estas sanciones de suspensión, destitución, llevan como una, no sanción conexa, pues la norma habla de sanción conexa, pero yo considero que es incorrecto hablar de eso, sino es la consecuencia necesaria de la sanción, la inhabilitación que va acompañada. Es decir, si te suspenden por 3 meses, ya no estás trabajando, pues obviamente en tu entidad, pero de repente estás trabajando en otra entidad pública, o de repente quieres regresar a la entidad. Durante esos 3 meses vas a estar inhabilitado a regresar al Estado. Y todas estas sanciones se registran en el Registro Nacional de Sanciones. Entonces, ¿qué lo administra Salir, no? Entonces, ese es el objeto. Igual la destitución lleva como consecuencia automática la inhabilitación de hasta por 5 años. Entonces, esa es la consecuencia. Entonces, obviamente, a simple vista uno dice, pues, pero ¿cómo me van a destituir? Ya no trabajo, ¿no? O ¿cómo me van a suspender? Ya no trabajo. Pero la explicación está en que se inhabilita. Diferente para un trabajador que comete una falta ya no trabajando, ¿eh? Es decir, un ex trabajador que comete la falta en esa condición de ex trabajador, ya no trabaja y comete la falta. ¿En qué caso se podría dar? ¿No? Un poco complicado, pero la norma regula en qué casos se dan, ¿no? Supongamos pues de que yo trabajo en una procuraduría, ¿no? De alguna entidad, entonces llevo los procesos de una entidad pública y ya no me renuevan el contrato, ¿no? Porque soy CAS de repente, ya no me renuevan el contrato. Entonces, pero yo como conozco todos los procesos de la entidad, empiezo a actuar como abogado de la otra parte. ¿Ya? Ya no soy trabajador, ojo, ya no soy trabajador, pero actúo como abogado de la otra parte, conozco la estrategia de la entidad y de repente he tenido acceso a más información. Obviamente voy a tener un punto a favor. A ver, y si estoy trabajando en otra entidad, ¿esta me debería suspender? Así es, esta debería ejecutar la sanción, ¿ya? Y eso lo señala la propia norma, ¿ya? Entonces, esta entidad es la que tiene la obligación de ejecutar la sanción. El PAT se maneja en la entidad de origen, la entidad que se llevó a cabo la comisión de la falta, y ejecuta la sanción la entidad en la cual actualmente tenga vínculo laboral del trabajador, ¿no? Si ya de repente ya no estás trabajando en tu entidad de origen, estás en otra, de ahí ya pues producirse el cese del nuevo vínculo laboral, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta adicional o si no hay, ya para ir terminando esta transmisión. Creo que nos hemos pasado de la hora. Si es que hay alguna pregunta, es momento de hacerla. Y la próxima semana vamos a desarrollar un tema también bastante interesante. La próxima semana vamos a hablar sobre las gratificaciones y los aguinaldos, porque ya se acerca el pago de estos conceptos, ¿verdad? Entonces hay bastante confusión. Entonces la otra semana estamos desarrollando esos temas. No olviden de visitar nuestro canal. ¿Cómo encuentran nuestro canal de YouTube? Únicamente ponen José Luis Jara Bautista y aparece. No duden suscribirse a nuestro canal, compartir todo esto. Saben que estos videos los hago con mucho cariño para ustedes, porque me gusta compartir estas ideas, me apasiona lo que hago. Entonces me siento pues muy agradecido con todas las personas que se han conectado, con todos ustedes por sus preguntas, por sus comentarios. Gracias Felipe Bautista. Bueno, somos familia creo, desde Tarapoto. Bueno, algún día conoceré Tarapoto. Saludos. Entonces lo hago con el mejor gusto y la gran satisfacción de que hay personas que se conectan y pueden visualizar. No olviden compartir esos videos también en su Facebook, pues, para que otras personas los puedan acceder también, ¿ya? Un abrazo con todos, señores, a disfrutar este fin de semana. Nos encontramos nuevamente el viernes de la próxima semana para hablar sobre las gratificaciones y los aguinaldos en el sector público. Se cuidan.